Entonces, para trabajar con BIM hay que, como te decía, saber para qué, pero en lo que es, por ejemplo, pensando en una implementación de una empresa, hay 3 equipos tácticos en los cuales hay que poner el foco y hay que hacerse distintas preguntas, ¿no? El director de esa empresa no se hace la misma pregunta que el jefe de proyecto, por ejemplo, ¿sí? Estratégicamente, ese equipo de dirección en la cual yo voy a implementar BIM, ya sea que, por ejemplo, tú tengas tu propio estudio de arquitectura y sean 2 personas, 3 personas. Tú, como ese emprendedor, como ese director de ese estudio de arquitectura, entonces tenés que preguntarte por qué. ¿Por qué querés trabajar con BIM? ¿Para qué querés trabajar con BIM? Y si además de ese equipo de dirección sos parte de ese equipo de diseño, te vas a tener que preguntar tácticamente qué es lo que quiero lograr con ese proyecto en BIM, con ese modelado. ¿Qué quiero lograr? ¿Cuál es el objetivo? Y si además yo tengo a esa empresa constructora que desarrolla no solamente el proyecto y que tiene su dirección, sino que además tiene su equipo de construcción, o ya sea que tú haces todo y tenés tu propio estudio de arquitectura, pero también cuando te piden hacer la construcción de tu proyecto, tenés que ver cómo vas a generar esa información para que llegue a obra en la etapa correcta y de forma correcta y que todo el equipo lo entienda. ¿Cómo lo vas a lograr? Esas son las 3 grandes preguntas que hay que hacerse entonces para comenzar con BIM. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Y cómo? Y vamos a ver un poco entonces cómo funciona el mercado, ¿no? Porque indefectiblemente, como vimos, transicionamos de trabajar con CAD a trabajar en 3D porque venimos migrando en una etapa anterior de trabajar en la representación geométrica de los proyectos de forma manual a trabajar con 2D, y en realidad, en definitiva, lo que cambió ahí fue la tecnología, pero la representación se seguía haciendo de la misma forma, ¿no? Sin embargo, como te decía, cuando pasamos a trabajar, en papel a trabajar en 3D o en 2D, simplemente pasamos a trabajar con CAD y después simplemente empezar a pensar que la propia tecnología nos ofrecía, además de 2D, crear esos modelos en 3D, ¿no? Y la mayoría, la realidad es que se queda en ese nivel 1, como está indicado allí, ¿no? En este modelado de mi proyecto en 3D que me permite visualizar, que me permite comercializar mi proyecto, venderlo mejor, pero no me permite intercambiar información con respecto al proyecto, poder trabajar en un entorno colaborativo, si llego hasta allí, nomás, ¿no? Simplemente lo que tengo es que extraigo ese modelo 3D, toda la documentación en 2D y sigo trabajando de la misma forma. Y eso es lo que genera la mayor parte de los inconvenientes. Cuando pasamos a trabajar a un nivel 2, como se ve así, empezamos a pensar en intercambiar esa información, en generar información asociada a ese proyecto, como la presupuestación, como los materiales, como el ciclo de vida, cómo se comportan energéticamente determinados materiales, y poder intercambiar cuando interviene, por ejemplo, no solo en arquitecto, en la etapa de diseño, sino que en esa etapa temprana también intervenimos al asesor lumínico que va a poder tomar decisiones con respecto a cómo es el diseño lumínico para que ese edificio se comporte mejor energéticamente. Esos beneficios los pasamos a tener en un nivel 2 cuando compartimos esa información con respecto al proyecto. Y después existe un nivel 3 que en este momento, en la realidad, por lo menos acá en Latinoamérica, es bastante utópico, que es directamente trabajar solamente con ese modelo integrado, visualizando todos los actores involucrados en el proyecto en una etapa temprana, cómo se va a comportar ese proyecto, que todos puedan decidir, ¿no? Y eso es en definitiva lo que tiene la mayor cantidad de beneficios. Cuanto mayor información antes de tiempo nosotros tengamos, entonces decisiones más inteligentes con respecto al proyecto vamos a poder tomar. Simplemente saber cómo se va desarrollando este proceso, todos pasamos por allí, todos van a pasar por allí. Simplemente entonces no es pasar de trabajar en CAD a trabajar, por ejemplo, en un entorno BIM, un entorno colaborativo, y saber de golpe cómo intercambiar esa información,
sino que necesariamente vas a tener que saber cómo funciona el software y eso está bien, pero no quedarte solamente con eso, ¿no? Cuando hablamos entonces de pasar de nivel, lo que estamos haciendo en una implementación BIM es acumular conocimiento, acumular experiencia. Lo primero que hay que saber cuando entonces implementamos BIM es que como punto de partida tenemos que saber en dónde estamos parados, cómo trabajamos habitualmente con los proyectos, qué tipo de proyectos desarrollamos, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, qué puntos débiles existen con respecto a, por ejemplo, en qué puntos del desarrollo del proyecto podríamos ser mucho más productivos. Después, tener una estrategia de creación de procesos, de plantillas, como veíamos, qué plantillas vamos a necesitar, qué tipo de información vamos a necesitar. Y esto lo muestra un poco el cuaderno de trabajo que tenés para descargar, ¿no? O que ya capaz que descargaste. Empezar a pensar en esta estrategia, eso es lo que te invita un poco ese cuaderno de trabajo. Y desarrollar un primer proyecto piloto. Un primer proyecto piloto que tiene que ser de los proyectos que tú habitualmente desarrolles, para poder entonces entender esa transición hacia el BIM con un proyecto que desarrollas habitualmente. Y esto es lo que te va a permitir, en definitiva, ver resultados, ver mejoras y poder extraer datos con respecto a eso. Una vez que yo definí, entonces, cómo van a ser esos procesos, qué es lo que necesito, cuál va a ser ese proyecto piloto, entonces voy a formar a mi equipo. O voy a formarme yo, si trabajo sola, por ejemplo. Pero, ¿qué capacitación necesito? Entonces, ¿qué tipo de capacitación necesito? Porque, como vimos, según la etapa del ciclo de vida del proyecto, la solución a todo no es Revit. Revit simplemente es un generador de información, de modelado, pero en una etapa de obra. Yo gestiono la información, no la genero. Con Revit no puedo hacer mucho. Tengo que tener un software que me permita gestionar esa información en la obra, por ejemplo. Una vez que yo definí, entonces, dentro de esa empresa, los distintos equipos, cómo se van a formar, allí paso a empezar a pensar en colaborar con terceros y en integrar esta información. Y entonces en ver cómo la voy a intercambiar. Y recién allí puedo empezar a pensar entonces que si intercambio esa información puedo generar procesos automatizados que aumenten mi productividad y que permitan una interoperabilidad mayor, por ejemplo, en tiempo real. Ese proyecto, ese modelo que yo voy generando, esa información, el asesor de sanitaria o de eléctrica puede irlo viendo en tiempo real. O que el cliente puede ir viendo ese avance de la obra en tiempo real. A medida que se certifica en obra las losas, eso se va marcando con determinado color y el cliente va viendo, aunque esté en otro país, no importa, puede ir viendo en tiempo real que esa losa se fue, ya se llenó. Y recién ahí entonces puedo ver, una vez que tengo todos estos procesos creados y que yo estoy trabajando de esta forma, puedo ver entonces cómo mejorar esos procesos, qué resultados estoy obteniendo y cómo puedo mejorar, cómo puedo todavía automatizar más, aceitar el proceso de intercambio de información, si necesito formación en alguna otra cosa, o cómo puedo todavía ser más efectivo, más eficiente en el desarrollo de los proyectos. ¿Cuál es el mayor error que se comete? Que la mayoría piensa que implementar BIM es empezar por acá. No definió diagnóstico, no definió estrategia, simplemente se formó en algo que el mercado tendía hacia ahí y capaz que no era la formación que necesitaba. Y además tendemos a pensar que ya está, me formé, hice ese curso de Revit, listo, ya estoy trabajando con BIM. ¿Qué pasa con ese intercambio de información, con esa colaboración con terceros, con esa mejora en la productividad, con esa automatización de procesos? ¿Y cómo yo leo entonces esos resultados que estoy obteniendo, en definitiva, ¿no?